ahí está, ahí ya se está grabando. Como siempre les digo, por ahí la idea de estas clases es un poco, bueno, si bien vamos a desarrollar parte de los trabajos prácticos, es que aprovechen el encuentro y este espacio para evacuar cualquier duda que tengan con respecto a prácticos anteriores. Elena, sí, ahí te subo el link. Si me bancás 2 minutos, que lo busco. Ahí subí el link, ahí es la parte donde están todos los videos. Después ahí busquen, están con nombre, con fecha. Ahí los tienen todos ordenados. Además, esta clase va a estar subida ahí después también. Pero bueno, si no hay dudas con respecto a los prácticos anteriores, el de caja y bancos, el de inversiones, créditos y bienes de cambio, comenzamos con los casos que estaban programados para hoy. Y hoy vamos a ver 3 casos. Vamos a ver uno de bienes de uso, otro de bienes de activos intangibles, y por último, vamos a tratar de llegar, así ya culminamos el práctico 6 en la clase de hoy, un caso de pasivo. Con bienes de uso, ¿qué saben de bienes de uso? ¿Qué son los bienes de uso? En las clases de teoría. Si alguien quiere contar, le doy audio. ¿Vieron qué son los bienes de uso? Puede ser una característica que no están destinados a la compra-venta. Bien, el ente lo adquiere sin ánimo de venderlo. Bien. ¿Qué más? Son tangibles, como dice Nora, muy bien. Y están relacionados con la actividad principal del ente. Bien. Deben tener una vida útil. Tiene que tener una vida útil, es otra característica, muy bien. Bien, lo que dice Daniela, permanece en el ente durante más de un ejercicio económico, muy bien. Bien, sí, obviamente, si yo compro un auto y lo choco y no sirve más, por ahí no estuvo un año, pero la intención era mantenerlo más de un ejercicio. Sí, está muy bien. Ahí ustedes mismos están mencionando la palabra intencionalidad, que es lo que siempre hablábamos cuando hacíamos el ejemplo de la moneda extranjera, que puede llegar a ser una inversión o puede llegar a ser caja y banco. Bueno, acá también, acá se ve mucho la intencionalidad de que esté en el patrimonio del ente durante más de un ejercicio. La intencionalidad de que ese bien de uso sea destinado y esté relacionado con la actividad principal del ente, para ser clasificado como un bien de uso. Bueno, los bienes de uso dijeron ustedes que son bienes tangibles, pueden ser muebles, pueden ser inmuebles, muy bien. Tienen una vida útil. Son todas características que tienen los bienes de uso y, bueno, dentro del patrimonio del ente van a estar clasificados, y acá tiene un concepto que ya vieron también, pero bueno, no va en este práctico, dentro del activo no corriente. Por esto que nos mencionaba Daniela recién, que permanecen en el ente durante más de un ejercicio. O sea, la intención es que permanezcan en el ente durante más de un ejercicio. Por eso también lo ubicamos en uno de los últimos rubros del activo como activo no corriente. ¿Y qué tipo de bienes pueden estar dentro de los bienes de uso? Y bueno, dentro de los bienes de uso podemos tener un inmueble,
podemos tener muebles y útiles, podemos tener equipos de computación, podemos tener maquinarias, podemos tener rodados, podemos tener una infinidad de bienes siempre y cuando cumplan con esta característica, que sean tangibles, que estén relacionados con la actividad principal del ente, que su intención sea mantenerlos en el patrimonio del ente por más de un ejercicio económico, que tengan una vida útil, que tengan un valor de origen, y bueno, y todos estos bienes de uso, con el transcurso del tiempo, ¿qué iban sufriendo? ¿O qué teníamos que Un generar? desgaste, ¿Cómo? tienen un desgaste y luego se hace la depreciación. Claro, muy bien. Teníamos un desgaste y producto de ese desgaste, contablemente, tenemos que hacer una depreciación. ¿Qué esa depreciación? ¿Qué tratamiento contable va a tener? Y bueno, va a generar un resultado negativo al cierre del ejercicio en el ente y al mismo tiempo una cuenta, que es una cuenta nueva, que es una cuenta regularizadora del activo, que se va a llamar depreciaciones acumuladas de bienes de uso, ya sea de rodados, de inmuebles, etcétera, que va a estar regularizando la cuenta de ese bien de uso. Por ejemplo, vamos a tener un rodado valuado en 500.000 pesos, por ejemplo, y que ya tiene una amortización acumulada de 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ese rodado va a estar valuado en su valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Es decir, el rubro bienes de uso va a estar valuado por el valor de los bienes de uso menos sus respectivas amortizaciones acumuladas. Y amortizaciones o depreciaciones, acá les quiero hacer una aclaración. Ustedes en los libros pueden encontrar tanto la palabra amortización como la palabra depreciación. En principio, conceptualmente y para lo que lo usamos, es lo mismo, tienen la misma función, expresan lo mismo, pero por ahí académicamente optamos por llamar depreciación a la de los bienes de uso y amortización a la de los activos intangibles. Por ahí hago esta aclaración porque por ahí me pueden llegar a escuchar decir depreciación y amortización como una palabra indistinta, como que tienen el mismo significado, que en los términos prácticos tienen el mismo significado, pero académicamente hay una distinción donde se le llama depreciación al desgaste que sufren los bienes de uso y amortización al desgaste que sufren los activos intangibles. Por ahí, bueno, de antemano les pido disculpas si estoy hablando de bienes de uso y digo amortización y demás, porque yo suelo usar la misma palabra para las dos cosas. Voy a tratar de decir depreciación cuando estamos hablando de bienes de uso y decir amortización cuando estemos hablando de activos intangibles o no corpóreos. Bueno, y la depreciación de los bienes de uso, ¿en qué momento del ejercicio se hacen? ¿Al principio, al final, en el medio? Al final. Bien, se hace a cierre del ejercicio. ¿Siempre se hace a cierre del ejercicio? Y ahí la respuesta tiene que ser la que yo les dije que era una respuesta clave para la contabilidad. Depende. No siempre se hace cierre del ejercicio, porque, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, el mismo rodado que tenía del ejemplo de hoy, y yo cierro ejercicio el 31 de diciembre, y estoy a 20 de septiembre, y lo quiero vender, antes de venderlo, voy a tener que generar o hacer la depreciación de ese bien de uso, es decir, de ese rodado, por el tiempo que estuvo durante ese año en mi patrimonio. Es decir, voy a tener que hacer la depreciación desde enero a 20 de septiembre, para después poder venderlo, por ejemplo. Y también habían visto que había
¿De qué manera se puede depreciar? ¿Vieron algo de método lineal, año de alta completo y esas cosas? ¿La vieron? Bien. ¿Qué significa año de alta completo? ¿Qué significa yo deprecie un bien de uso bajo un método lineal y considerando año de alta completo? Significa que yo puedo adquirir un bien de uso en cualquier momento del ejercicio, pero cuando haga la amortización, al cierre de ese ejercicio, haga la amortización por todo el año. Es decir, si yo, claro, que depreciás todo el año, indistintamente de cuándo se adquiere. Muy bien lo que dice Elian. Nora, se considera el periodo completo en el cual se incorporó el bien. Perfecto. Yo cierre ejercicio, el ente, el 31 de diciembre. Pero yo adquiero un inmueble, por ejemplo, el 10 de agosto. Bueno, al cierre del ejercicio, por más que el bien de uso no estuvo todo el año en el patrimonio del ente, sino que estuvo a partir del 10 de agosto, yo, independientemente de eso, al cierre del ejercicio voy a amortizar por todo el año completo. Voy a decir, voy a depreciar por los 12 meses del año. Cuando es año de alta completo, el último año no lo voy a hacer completo. Por ejemplo, ese bien de uso dura, bueno, di el caso del inmueble. El caso del inmueble son 50 años por ahí que se establece como vida útil. En el año 50 no lo voy a depreciar al 31 de diciembre, sino que lo voy a depreciar a agosto, que fue la fecha de adquisición. Es decir, cuando hago año de alta completo, el año de baja no es completo, sino que va a ser proporcional a los meses que lo tuve en ese último año. Y después teníamos método lineal también con base mensual. Y base mensual, ahí es la parte contraria. Yo el bien lo adquirí en agosto. Bueno, ¿cuántos meses lo tuve? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hago la depreciación por 5 meses. Es decir, ¿y cómo saco la amortización por 5 meses? Y si yo tengo una amortización anual, que es X monto, esa amortización anual la divido por la cantidad de meses que tiene el año y me da la depreciación mensual. Y si yo la depreciación mensual lo multiplico por la cantidad de meses que tuvo ese bien de uso en mi patrimonio, me da la depreciación por esa cantidad de meses. Y también hay otro tipo de depreciaciones, puede ser por unidades fabricadas, por kilómetros recorridos. Eso va a depender de las características que tenga el bien de uso y de lo que decida el ente con respecto a su depreciación. Pero bueno, ahora vamos a ir al caso práctico para que lo vayamos viendo y cualquier cosa me interrumpen. Levantan la mano o hablan, no hay ningún tipo de problema. Bien. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Bien. Tenemos lo siguiente. El práctico de bienes de uso, este es el práctico que tienen ustedes, lo que pasa yo lo copié y pegué acá en un Excel para que me quede todo junto, el enunciado. Caso 8, bienes de uso, depreciaciones. Tarea. A partir de la información que se brinda a continuación, determinar el saldo de los bienes de uso pertenecientes a la agencia de viajes viajes.com al 31 de mayo de 2019. Cierre de su ejercicio económico. Es decir, este ente, viajes.com, cierra ejercicio todos los 31 de mayo. La información con la que se cuenta es la siguiente. Primero nos dice que la agencia cuenta con equipos de computación, que fue adquirido el 2 de enero de 2019, es decir,
a principio de año, no a principio del ejercicio, porque el ejercicio, si cierra el 31 de mayo de 2019, ese ejercicio empezó el 1 de junio de 2018. En reemplazo de otro que fue vendido oportunamente. El valor de adquisición de la misma ha sido de 24.000 pesos y se estima un valor de recupero de 4.000 pesos. Acá tenemos un dato que es el valor de recupero, otro concepto que por ahí no mencionamos recién, que este valor de recupero nos indica, ¿qué cosa? Que esos 4.000 pesos no se van a depreciar del bien de uso. Es decir, el bien de uso vale 24.000 pesos, pero no se va a gastar los 24.000 pesos, sino que se estima que de esos 24.000, 4.000 nunca se van a depreciar. Entonces no lo tengo que tener en cuenta a la hora de calcular la cuota de depreciación. Por el uso que la agencia da a estos equipos, se le ha estimado una vida útil de 4 años. La agencia le solicita que brinde distintas alternativas al cálculo de depreciación de los mismos, por lo que usted decide efectuar los cálculos teniendo en cuenta los siguientes métodos de depreciación. Y acá nos menciona algo que estuvimos mencionando recién. Método lineal considerando año de alta completo y método lineal considerando base mensual. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, y ustedes cuando se le plantea un ejercicio de estas características, es primero ver qué información tenemos. Bueno, ¿y qué información tenemos? Arrancamos de a poco. La primera información que tenemos es la fecha de cierre de ejercicio. La fecha de cierre de ejercicio es 31 de mayo de 2019. ¿Bien? Es decir, nosotros, por lo que ustedes me dijeron recién, las depreciaciones se calculan al cierre del ejercicio. Es decir, yo al 31 de mayo de 2019 voy a calcular las depreciaciones de este equipo de computación. ¿Cuándo adquirí el equipo de computación? El equipo de computación lo adquirí el 2 de enero de 2019. ¿Bien? Entonces, el 2 de enero de 2019 adquirí los equipos de computación. Que eso es un dato que me lo da el enunciado. Todos estos datos los saqué del enunciado, no calculé nada todavía. Valor de origen. Acá le puse entre paréntesis BO porque después por una cuestión más práctica, cada vez que ponga BO va a ser valor de origen, cada vez que ponga BR va a ser valor de recupero y cada vez que ponga BU es la vida útil. Pero bueno, valor de origen, ¿cuánto nos dijeron que nos había costado esos equipos de computación? 24.000 pesos. Valor de origen, 24.000 pesos. Valor de recupero, también nos los da, que era la parte que no se iba a amortizar de ese bien de uso, asciende a 4.000 pesos. Y la vida útil nos dice el enunciado que se estima de 4 años. Entonces, esta es la fórmula típica para el cálculo de la cuota de depreciación, donde tengo el valor de origen, le resto el valor de recupero y lo divido por su vida útil. ¿Verdad? Hasta acá todos de acuerdo. Entonces, la cuota de depreciación, ¿por qué va a estar dada? Va a estar dada por los 24.000 pesos menos los 4.000 dividido los 4 años. Entonces, al 31 de mayo de 2019, la depreciación de los equipos de computación va a ascender a 5.000 pesos. ¿Cómo calculo estos 5.000 pesos? 24 menos 4 dividido 4. 24.000 menos 4.000 dividido los 4 años. Y eso va a ser la cuota de depreciación de estos equipos de computación. Yo hoy al principio de la clase le había dicho que esto a cierre del ejercicio iba a generar un resultado negativo y una cuenta regularizadora del activo que iba a estar regularizando la cuenta de equipos de computación. ¿Y cómo sería el asiento? Si bien acá no lo hice, porque no lo pide el ejercicio, ¿cómo sería el asiento de esta depreciación? Sería con fecha 31 de mayo de 2019, voy a tener depreciación de equipos de computación o equipos informáticos, resultado negativo, al debe por 5.000 pesos, a depreciación acumulada de equipos informáticos o depreciación acumulada de equipos de computación, patrimonial del activo, saldo acreedor, las famosas naturalezas PASA, al haber por 5.000 pesos. Entonces,
¿A cuánto va a ascender el saldo de los bienes de uso? Que acá no lo puse, vamos a hacerlo. Bienes de uso al 31 de mayo de 2019. Va a estar dado por los equipos de computación. ¿Cuánto salían? ¿A cuánto estaban valuados? Estaban valuados a 24.000 pesos. Voy a tener la depreciación acumulada de equipos de computación. ¿Que a cuánto ascienden? A 5.000, perdón. A 5.000 pesos. Entonces, el valor van a tener los bienes de uso al 31 de mayo del 2019 va a estar dado por el valor de origen de los equipos de computación menos las depreciaciones acumuladas. Es decir, los equipos de computación, es decir, los bienes de uso al 31 de mayo del 2019 van a estar valuados a 19.000 pesos. ¿Bien? Van a estar valuados a 19.000 pesos en un método de depreciación lineal y considerando año de alta completo. Ahora vamos a un método lineal, pero considerando la base mensual. Bueno, yo ya tengo la cuota de depreciación anual, que es 5.000 pesos. ¿De dónde la saqué? La calculé en el punto anterior. Pero estos 5.000 pesos es anual. Yo necesito calcular la cuota de depreciación mensual. ¿Y cómo calculo la cuota de depreciación mensual si tengo la anual? Bueno, la divido por la cantidad de meses que tiene un año. ¿Cuántos meses tiene un año? 12 meses. Entonces, 5.000 dividido 12 nos da 416,67. Estos 416,67 es la cuota de depreciación mensual. Pero el equipo de computación estuvo 5 meses en el patrimonio del ente. Porque estuvo todo enero, estuvo todo febrero, estuvo todo marzo, estuvo todo abril y estuvo todo mayo. Es decir, estuvo 5 meses. Entonces, para calcular la cuota de depreciación de esos 5 meses, tengo que multiplicar la cuota de depreciación mensual por la cantidad de meses que tuvo el equipo de computación en el patrimonio del ente, que fueron 5. Entonces, 416,67 por 5 meses me da una cuota de depreciación de 2.083,33 centavos. Entonces, esa va a ser la cuota de depreciación por, del ejercicio que termina el 31 de mayo de 2019. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Cuál es el valor de los equipos de computación? Los adquirí en 24.000 pesos, ¿verdad? Y el valor de la amortización es este, 2.083,33. Entonces, ¿a cuánto va a ascender los bienes de uso, el saldo de los bienes de uso al 31 de mayo, bajo un método lineal de depreciación, considerando la base mensual? Y un valor de origen, menos amortizaciones acumuladas, me da un saldo de 21.916,67. Entonces, fíjense cómo el saldo de los bienes de uso son diferentes, producto de que se utilizan dos métodos de depreciación diferentes. Ambos lineales, pero uno considerando año de alta completo y otro considerando la base mensual. Por ende, como hicimos en el punto anterior, la registración de esto va a ser, las cuentas van a ser idénticas a las que dije anteriormente. Con fecha 31 de mayo voy a tener depreciaciones de equipo de computación, resultado negativo al debe, pero no por 19.000, sino por 21.916,67, a depreciaciones acumuladas de equipos de computación
patrimonial del activo, saldo acreedor, pasa al haber por 2.083,33. Es decir, en la anterior, el asiento lo hacía por el monto de 5.000. En este método, el asiento lo hago con el monto de 2.083,33. Con lo cual, con el mismo bien de uso, en el mismo ejercicio, utilizando dos métodos de depreciación diferentes, uno considerando año de alta completo y otro considerando la base mensual, voy a tener, en principio, dos saldos diferentes de los bienes de uso. Y al mismo tiempo, voy a tener resultados diferentes también. Porque con este método, con el método A, año de alta completo, voy a tener un resultado negativo en el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2019 de 5.000 pesos. Mientras que con el método lineal, considerando la base mensual, en el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2019, voy a tener un resultado negativo no de 5.000, sino menor, de 2.083,33. Bien, ahí fíjense que utilizando dos métodos diferentes, me queda evaluado los bienes de uso distintos y al mismo tiempo tengo, en una voy a tener mayores resultados negativos y en otra voy a tener resultados negativos también, pero por un monto inferior. ¿Se entendió el primer caso A y B? ¿Alguna duda? Esto por ahí, mientras lo explicamos, parece, se va entendiendo, tiene lógica, pero les recomiendo que agarren una lapicera, una hoja y lo hagan por su cuenta. Y ahí por ahí van apareciendo dudas o errores, o si no todo lo contrario, van reforzando conceptos a la hora que lo van haciendo. Pero bueno, este enunciado no pedía más que eso, porque dice, a partir de la información que se brinda a continuación, determinar el saldo de los bienes de uso. El saldo de los bienes de uso, por el método A, es de 19.000. Vamos a pintarlo de color. No bien llamativo. Y con el método B, el saldo de los bienes de uso es de 21.916. Son los dos saldos que tenemos. Así queda más. Depende. No, Micaela, el resultado negativo por el método lineal, tomando la base mensual, son de 2.083,33. Los 21.916,67 es el saldo de los bienes de uso. El resultado negativo es este, el que te pinto en rojo. Y el que está en violeta es el saldo de los bienes de uso a la fecha. Y con respecto, Nora pregunta, si el bien hace 5 meses está en el ente, ¿no es conveniente solo el método en base mensual, en lugar de reconocer el desgaste anual? Tenés razón, yo creo, en lo personal, yo creo que el método B refleja mejor la realidad del ente, es decir, demuestra el verdadero desgaste que tuvo el bien. Pero al tener la posibilidad de dos métodos, por ahí, ¿qué le conviene? El ente pensará, puede ser que también durante esos 5 meses los equipos tengan mucho desgaste, entonces prefieren, dicen, bueno, los primeros meses donde más se desgasta el bien de uso, prefiero cargar todo a este ejercicio,
O también puede llegar a tener otros donde por una cuestión de conveniencia tributaria, el ente opte por generar un mayor resultado negativo, porque ese mayor resultado negativo le va a disminuir el resultado positivo, y los impuestos a las ganancias se pagan por los resultados positivos, entonces opte por este, pero que en definitiva, en el último ejercicio, después de los 4 años, en vez de poder amortizar 5, va a poder amortizar menos, pero va a depender de cada ente. Si a cada ente le dan la posibilidad de elegir por estos dos métodos, obviamente, siempre que opte por un método, va a tener que optar por un método durante toda su vida. No puede un ejercicio optar por un método año de alta completo, otro base mensual y demás, no. Una vez que elige uno, se tiene que quedar con ese método, y si cambia, tiene que estar muy bien justificado. A mí me interesa, y a mí me cierra más, este segundo método, porque refleja de una mejor manera la realidad y el verdadero desgaste que tuvo acá el equipo de computación. Bueno, hago el asiento, así no les genera duda. Por ahí en el aire no se interpretó. La fecha del asiento va a ser 31 de mayo de 2019, ¿verdad? Voy a tener la cuenta que se va a llamar de apreciaciones, equipos de computación, por ejemplo, una cuenta de resultado negativo, ¿bien? Y voy a tener otra cuenta que se va a llamar depreciaciones acumuladas de equipos de computación, que esta va a ser patrimonial del activo con saldo acreedor. Bien. Voy a tener acá un saldo de 5.000 pesos en el debe, mientras que esta va a tener un saldo de 5.000 pesos en el haber. Bien, supongamos que acá, bueno, acá va la fecha, cuenta y naturaleza. Bien, acá va debe, acá va haber. Bien. Y ahí tenemos el asiento hecho en el primer método, ¿verdad? Y ahora vayamos al segundo método. En principio, el asiento quedaría igual, con la diferencia de que la depreciación de equipos de computación va a ser no de 5.000, sino que va a ser de 2.083,33. La depreciación acumulada también va a ser de 2.083,33. ¿Verdad? Acá no se lee porque está más chico. Ahí lo logran ver. Así quedarían los dos asientos. Ahora que vamos a... Ahí. Y ahí. ¿Logran ver cómo quedan los asientos? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Esta cuenta, depreciaciones acumuladas, patrimonial del activo, saldo acreedor, sería esta, la que se resta acá, que coincide con el monto del resultado negativo. Lo mismo acá. Bien. Vamos al segundo caso del práctico de bienes de uso.
Nos dice el segundo caso. Dice, en el ejercicio anterior ha adquirido una camioneta Renault Kangoo cuyo costo de adquisición ha sido de 540.000 pesos y se ha estimado un valor de recupero de 140.000 pesos. Se estableció como método de depreciación de acuerdo a los kilómetros recorridos. Recuerden que, bueno, era una de las alternativas para calcular la depreciación. Los kilómetros de uso estimado han sido de 100.000 kilómetros, es decir, estos 100.000 kilómetros sería la vida útil de esta camioneta, y durante el ejercicio, finalizado el 31 de mayo de 2019, se ha recorrido 20.000 kilómetros. Determinó la depreciación del ejercicio, finalizó el 31 de mayo de 2019. Bien. Tenemos la camioneta, Renault Kangoo, tanto a las camionetas, a los autos y demás, contablemente lo vamos a llamar con la cuenta rodados. Acá no hice otra cosa que pasar en limpio la información que me da el enunciado. El enunciado me dice que el rodado tiene un valor de origen de 540.000 pesos, que tiene un valor de recupero de 140.000 pesos, tiene una vida útil estimada de 100.000 kilómetros, y que el uso que se le dio durante el año 2019 fue de 20.000 kilómetros. Bien. Bueno, esta formulita ya la sabemos, la cuota de depreciación va a estar dada por el valor de origen menos el valor de recupero dividido su vida útil. Entonces yo voy a tener valor de origen 540.000 menos el valor de recupero 140.000 dividido la vida útil 100.000 kilómetros. Entonces me da, si yo hago 540.000 menos 140.000 dividido 100.000, me va a dar, la cuota de depreciación va a ser de 4 pesos. De 4 pesos por cada kilómetro que recorra ese rodado. Es decir, por cada kilómetro que recorre ese rodado, va a perder valor, va a sufrir un desgaste equivalente a 4 pesos. ¿Y cuántos kilómetros recorrió el rodado durante el ejercicio que termina el 31 de mayo de 2019? Y recorrió 20.000 kilómetros. Entonces, si la depreciación, el desgaste, es equivalente a 4 pesos por kilómetro recorrido, si recorrió 20.000 kilómetros, multiplico 4 por 20.000, me va a dar una depreciación del ejercicio de 80.000 pesos. Surge de multiplicar 20.000 por 4. Entonces, al cierre, voy a tener lo mismo que hicimos hoy. Bienes de uso al 31 de mayo de 2019 va a estar dado por rodados y va a estar dado por depreciación acumulada rodados. Rodados, ¿cuánto dijimos que valía? Rodados valía 540.000. La depreciación acumulada de rodados, ¿cuánto valía? 80.000. Entonces, el saldo de los bienes de uso al 31 de mayo de 2019 va a estar dado por los 540 menos la depreciación acumulada. Es decir, asciende a 460.000 pesos. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener que los bienes de uso al 31 de mayo de 2019 va a estar dado por los rodados, que su valor de origen fue de 540.000 pesos, tiene una depreciación de 80.000 y el saldo de los bienes de uso va a ser de 460.000 pesos. Acá el ejercicio, el enunciado dice algo, si estuvieron atentos se tuvieron que haber dado cuenta, dice que en el ejercicio anterior adquirió una camioneta. Es decir, a este cuadrito que hicimos acá le falta un dato. ¿Y qué dato le va a faltar? El dato que le falta a este cuadrito es la depreciación del año anterior, del ejercicio en la cual lo adquirí. Y como yo no sé ni en qué fecha lo adquirí, ni tampoco sé cuántos kilómetros recorrió el ejercicio anterior, no puedo calcular. Pero bueno, supongamos que durante el ejercicio anterior
sufrió también una amortización de 80.000 pesos, equivalente a 80.000 pesos. Entonces, acá, en depreciación acumulada, no iría 80.000, sino que iría 80.000 más 80.000. Iría 160.000. Por ende, el saldo de los bienes de uso el 31 de mayo de 2019 hubiese sido menor a los 460.000. Acá nos falta un ejercicio, pero supongamos, vamos a poner, con el supuesto que durante el ejercicio anterior la depreciación fue de pesos 80.000, un puntito, entonces hacemos lo mismo, pero esto va a estar dado por esto, y acá voy a tener los 80.000, dos veces. Bueno, no me lo marca, no sé por qué no me lo marca. Pero voy a tener, entonces voy a tener un saldo mucho menor. ¿Esto de dónde sale? Y sale de la depreciación del ejercicio 1, supongamos, más la depreciación del ejercicio 2. Ambas de 80.000 pesos. Entonces, si yo en el ejercicio 1 tuve una depreciación de 80 y en el ejercicio 2 una depreciación de 80, ¿cuál es la depreciación acumulada? Y 80 más 80, 160. Entonces, el valor de origen menos las depreciaciones acumuladas, 160, 540 menos 160 me va a dar un saldo de los bienes de uso de 380.000. Esto, todo con el supuesto, porque el enunciado no me lo da. Ahí está incompleto, viendo que ahí pedía otra cosa. Esto es todo un supuesto. Con los datos que tiene el ejercicio, vamos a hacer hasta acá, hasta los 460.000. Pero yo quedaría un poco más completo con esto. Igual, este Excel lo voy a subir. Las cosas que estoy agregando acá no las voy a modificar y las voy a ir subiendo porque son cosas que por ahí ayudan a que vean mejor el ejercicio. Con bienes de uso teníamos estos dos casos nada más. No sé si quedó alguna duda, si quieren que veamos de vuelta alguna cuestión. ¿Se entendió? Bueno. Bien. Sí, les recomiendo que lo vuelvan de última, después lo vuelvan a mirar. El año de baja sería todo lo contrario. Yo tuve año de alta completo, el año de baja va a ser a base mensual. Y si yo tuve año de alta a base mensual, el año de baja va a ser año completo. Pero el año de baja sería el último año de depreciación de ese bien de uso, o, como dije hoy al principio, si surge algún tipo de eventualidad, por ejemplo, me toca vender ese bien de uso, lo doy de baja de esa manera. Bien, el siguiente práctico es sobre activos intangibles. Bueno, activos intangibles tienen una relación muy estrecha con bienes de uso, con una diferencia principal, que es el tema de
la intangibilidad, que son bienes que no tienen una presencia física, sino que son no corpóreos, pero también están ubicados dentro del activo no corriente. Ustedes ya habrán visto seguramente en la práctica, en la teoría, perdón, de estados contables, dentro del estado de situación patrimonial, que los activos tienen un orden. Esto también lo dijimos en alguna clase práctica, que ese orden no es aleatorio ni mucho menos, sino que ese orden tiene un criterio, y el criterio es, dentro del activo, de mayor a menor grado de liquidez, mientras que en el pasivo va de mayor a menor grado de exigibilidad. Bueno, dentro de los bienes intangibles son los que menos próximos están a convertirse en dinero, sino que el ente los tiene porque les da alguna posibilidad de obtener beneficios y no tienen la intencionalidad de venderlos. ¿Se pueden vender? Sí se pueden vender. ¿Sufren un desgaste? Sí sufren un desgaste al igual que los bienes de uso. ¿Qué tipo de bienes intangibles conocen? Acá en el trabajo práctico está el tema de las concesiones. ¿Qué son las concesiones? Las concesiones son derechos que obtiene el ente a explotar determinado lugar, ya sea, por ejemplo, un buffet, un balneario, una playa de estacionamiento, una cancha de tenis, infinitas cosas. Las marcas también son activos intangibles, las franquicias también son activos intangibles, los derechos de autor, los que ustedes conocen como derechos de autor, también son activos intangibles. No sé si hablaron algo de la llave de negocio, el valor llave, no sé si lo llegaron a mencionar, pero bueno, está dentro de los activos intangibles. Y varias cosas que tengan la característica que nos indica el concepto de activos intangibles. La propiedad intelectual, sí, la propiedad intelectual estaría también muy vinculada con los derechos de autor. Fíjense también que los derechos de autor tienen una particularidad de, por ejemplo, yo escribo un libro, tengo el derecho de autor, entonces tengo todos los derechos sobre ese libro, tengo un activo intangible en mi patrimonio. Entonces, yo puedo ejercer todos los derechos, cobro y demás, pero el día de mañana firmo un contrato, por ejemplo, con una editorial, y yo ahí le estoy cediendo los derechos a esa editorial, con lo cual no tengo ese intangible en mi poder, sino que yo esos derechos los cedí. Entonces, ahí dejo de tener ese activo intangible. También otro activo intangible puede llegar a ser las patentes, por ejemplo. Yo invento un producto y voy y lo patento. Bueno, por esa patente que me va a generar beneficio futuro, esa patente, ese valor de la patente que le doy, va a formar parte dentro de los activos intangibles. Bien, es un rubro que no tiene mayores dificultades, es decir, los tratamientos contables son muy similares a los de un bien de uso, pero con una diferencia esencial es la tangibilidad, que los bienes intangibles no tienen presencia física, mientras que los bienes de uso sí lo tienen. Un alquiler a terceros, un local en alquiler a terceros. No, eso es, no tiene ningún concepto de intangibilidad, porque el local lo puedo ver, lo puedo tocar, es un bien tangible. Es un inmueble que está destinado a una inversión, que es el alquiler, siempre y cuando la actividad principal no sea alquiler. Si la actividad principal es realizar el alquiler, formaría parte de su actividad principal y estaría dentro de los bienes de uso. Sin ir más lejos, supongamos una empresa, cualquiera,
Bueno, Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola, la marca Coca-Cola, ¿ustedes creen que tienen un valor o no tienen un valor? ¿Da lo mismo vender una gaseosa sin etiqueta que una gaseosa que tenga la etiqueta Coca-Cola? No, no da lo mismo. Obviamente voy a tener mayores utilidades, voy a tener mayores ganancias si vendo una gaseosa con la etiqueta de Coca-Cola que si vendo una gaseosa sin etiqueta. Bueno, esa rentabilidad adicional que me da es lo que a mí me da el indicio de que la marca, por más que es algo que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, está dentro de mi activo como parte de un activo intangible. Claro, sí, Nora, eso tenés razón. La propiedad intelectual estaría, sí, podría, yo lo tomé por el lado de derecho de autor, pero tranquilamente puede ser por el lado de las patentes, con el tema de inventos y demás. Está bien. Bueno, vamos al trabajo práctico, que está el tema de las concesiones. Habíamos dicho que las concesiones, para que comparto, ¿lo tengo? Sí, acá. Ahí estamos. Habíamos dicho, dejo el chat acá abierto por las dudas. Activos intangibles, caso 9, concesiones. Habíamos dicho que las concesiones son derechos que adquiere el ente de explotar determinado lugar, es decir, de explotar una actividad en ese lugar y que le obtenga beneficios. Las concesiones pueden ser tanto, van a ver en teoría, pueden ser tanto públicas como privadas. Es decir, las concesiones privadas, una empresa privada le excede a un tercero un espacio para su explotación comercial, ya sea o servicio, etc. Y las concesiones públicas es donde el sector público, ya sea el Estado nacional, provincial, municipal, el que fuere, le concede a un tercero un espacio público para su explotación. Cada una tiene sus características, pero más que nada son contractuales y demás, no van a lo esencial de la materia ni de lo que se quiere ver con el práctico. Pero bueno, ¿qué nos dice la tarea de este ejercicio? Determinar el saldo de la partida concesiones al 31 de diciembre de 2019 de la empresa Cocina Mediterráneo. La empresa Mediterráneo, que es distinto a la empresa Cocina Mediterránea, dedicada a realizar cruceros turísticos por distintas partes del mundo, ha dado recientemente en concesión el buffet de uno de los cruceros de la compañía, Cocina Mediterránea. Se ha pactado por tal concesión la suma de 400.000 pesos que se ha abonado mediante transferencia bancaria. La misma durará por el término de 4 años. Asimismo, se pactó que Cocina Mediterránea pagará un canon mensual del 5% de lo facturado a los clientes del crucero. La concesión ha sido otorgada en el mes de enero del año 2019 y la facturación de Cocina Mediterránea del periodo de enero a diciembre de 2019 fue de 2 millones de pesos. Bien, acá tenemos un montón de datos y vuelvo a recomendarle lo mismo. De todos los datos que hay en el ejercicio, sepárenlo y vean cuáles son los que les sirven y anótenlo todos juntos. Tenemos los datos. El valor de origen de la concesión son 400.000 pesos, dato del enunciado. La vida útil es de 4 años. Fíjense qué valor de recupero no tiene. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, puede tener, como puede no tener, eso lo decide el ente. Se ve que en este momento, con esta concesión no lo decidió, no va a tener valor de recupero. El valor de recupero va a ser 0. Fecha de origen, FO es fecha de origen, enero de 2019. Además, el ente se compromete a hacer un pago mensual del 5% de lo facturado, y lo que se facturó entre enero y diciembre fueron 2 millones de pesos.
Entonces, en principio, ¿qué nos pide? Determinar el saldo de la partida concesión al 31 de diciembre de la empresa Cocina Mediterránea. La empresa Cocina Mediterránea es la que obtiene la concesión. No es la dueña del barco. La dueña del barco es Mediterráneo, que nos dio la concesión a nosotros, que somos la empresa Cocina Mediterránea. Entonces, la empresa Cocina Mediterránea compró una concesión, pagó por la concesión durante 4 años, y para tener el derecho a explotar el buffet de ese crucero, la empresa Cocina Mediterránea le pagó a la empresa Mediterráneo 400.000 pesos. Y además de esos 400.000 pesos, todos los años le tiene que pagar el 5% de todo lo que facture por la actividad en esa cocina, en ese buffet, perdón. Entonces, yo lo que tengo que calcular que me pide es el saldo de la partida concesiones. ¿Cuánto va a valer la partida concesiones al cierre del ejercicio? Entonces, yo en principio sé que gasté 400.000 y la incorporé a mi patrimonio por 400.000 pesos en enero de 2019. Pero al mismo tiempo, sé que incorporé una concesión, la concesión es un activo, dentro de los activos está clasificado como un activo intangible, y los activos intangibles, al igual que los bienes de uso, ¿qué sufren? Sufren un desgaste. Y ese desgaste lo tengo que contabilizar también. Entonces, el saldo no va a ser de 400.000 a cierre del ejercicio, sino que va a ser de 400.000 menos, ¿qué cosa? Las amortizaciones acumuladas. ¿Qué son las amortizaciones acumuladas? Lo mismo que para bienes de uso le decíamos depreciaciones acumuladas. Acá con bienes intangibles se le da el nombre amortizaciones acumuladas. Pero, si ustedes se preguntarán, entonces, ¿depreciación y amortización es lo mismo? En los términos prácticos es lo mismo. Conceptualmente cambia alguna cuestión conceptual que hace que utilicemos depreciaciones para los bienes de uso y amortizaciones para los activos intangibles. Pero bueno, entonces calculo la cuota de amortización. ¿Y cómo era la cuota de amortización? Igual que como calculábamos la cuota de depreciación. Valor de origen, menos el valor de recupero, dividido la vida útil. ¿Valor de origen tengo? Sí, me lo he anunciado, 400.000. ¿Valor de recupero tengo? Sí, 0. No me da valor de recupero. Entonces, menos 0, 400.000. Dividido la vida útil, que asciende a ¿cuánto? A 4 años. Entonces, la cuota de amortización va a ascender a 100.000 pesos por año. Entonces, el saldo de concesiones al 31 de diciembre de 2019 va a estar dado por el valor de origen, que son los 400.000, menos las amortizaciones acumuladas, que ascienden a 100.000. Entonces, 400.000 menos 100.000, el saldo de la partida concesiones al 31 de diciembre de 2019 asciende a 300.000 pesos. Bien. Acá les hice, también por las dudas, que no lo pide el práctico, la registración en el libro diario de todas estas operaciones. En enero de 2019, cuando incorporo la concesión al activo, que la compro, concesiones, la cuenta patrimonial del activo, porque es un activo intangible, la debito, la aumento por 400.000 en el debe, a banco cuenta corriente, un activo que disminuye por 400.000 pesos en el haber. ¿Por qué hago ese asiento? Porque nos dice que se ha abonado mediante transferencia bancaria. Entonces la cuenta que disminuye va a ser la cuenta corriente bancaria. Después nos dice que durante ese año, de enero a diciembre de 2019, la facturación fue de 2 millones de pesos. Entonces, si la facturación fue de 2 millones de pesos, al ente le ingresaron 2 millones de pesos. Entonces su cuenta caja, o la cuenta banco, o la cuenta deudores por venta, lo que fuere,
pero una cuenta del activo aumentó en 2 millones de pesos. Y al mismo tiempo, por esa facturación, obtuvo un resultado positivo, ingresos por buffet, puede llamarse la cuenta, lo importante es su naturaleza, resultado positivo al haber, por 2 millones de pesos. Pero al mismo tiempo nos dice que año a año y demás, tengo que pagar el 5% de lo facturado. Acá no, dice mensualmente, yo lo hice anualmente porque no me dice cuánto factura mensualmente, sino que me tira todo lo del año. Pero si yo hubiese tenido el dato de cuánto facturaba mensualmente, lo tenía que ir haciendo todos los meses. Pero como me da la facturación anual, este 5% también lo hice anual. Entonces, el gasto, el resultado negativo que va a tener por la explotación de esas concesiones va a ser de 100.000 pesos. ¿Y de dónde saqué 100.000 pesos? 2 millones es el 5% de los 2 millones. A acreedores varios, o una cuenta de pasivo, por el mismo monto. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando hacíamos el asiento de venta? Que hacíamos, por ejemplo, caja a ventas, y un asiento seguido donde poníamos el costo de la mercadería vendida y dábamos de baja la mercadería. Bueno, acá damos de alta la cuenta del activo, caja. Ingreso por buffet, resultado positivo, es el equivalente a las ventas. Gastos por exportación, por explotación de la concesión, sería el resultado negativo por la explotación. Es decir, sería como el costo de llevar adelante, de prestar ese servicio. O sería como el costo el equivalente al costo de la mercadería vendida, que son 100.000 pesos. Pero acá no voy a dar de baja la cuenta mercaderías, sino lo que voy a dar de alta es un pasivo, porque tengo que pagar. Es decir, este acreedor vario, ¿quién es el acreedor vario? El acreedor es la empresa Mediterránea, que le tengo que pagar, que es la dueña del crucero, que le tengo que pagar los 100.000 pesos. Cuando se los pague, la voy a dar de baja, debitándola por 100.000 pesos, y voy a acreditar seguramente la cuenta caja por 100.000 pesos o la cuenta banco por 100.000 pesos. Y después, por último, a cierre del ejercicio, la amortización. Tengo que registrar la amortización del ejercicio. ¿Y cómo era la registración? Siempre igual. Amortizaciones de concesión, resultado negativo por 100.000, a amortizaciones acumuladas a concesiones, patrimonial del activo saldo acreedor, pasa al haber por 100.000 pesos. Esto que estoy sombrando acá, no lo pide el ejercicio. Lo hice yo para que terminemos, para que le demos un cierre a el trabajo práctico y vean qué fue haciendo el ente más allá de todos estos cálculos. Lo que pide el ejercicio, lo que le pide a usted el ejercicio es esto. En realidad lo único que le pide es esto, llegar a este número, a los 300.000. Para llegar a los 300.000 tienen que hacer todo esto. Y además, el ente también hizo esto. El contador hizo esto. Pero bueno, ¿se entendió? Creo que no tenía nada más el práctico, no tenía nada más, era cortito. ¿Los demás? Bien. Bien, joyo. Y ahora nos queda el último caso del trabajo práctico 6, que es pasivo. Ya ahí nos vamos a otro componente de la igualdad contable. Ustedes recuerden que teníamos que el activo
era igual al pasivo más el patrimonio neto. Bueno, ahora nos vamos al otro lado de la igualdad y pasamos al pasivo. ¿Con qué rubro creen que se puede llegar a relacionar el pasivo? ¿Con qué rubro de los activos cree que puede llegar a estar relacionado el pasivo? Relacionado me refiero a que puede llegar a ser similar. Yo la otra vez les dije que era una especie de, el pasivo era una especie de espejo con un rubro del activo. Con créditos, muy bien. Muy bien, con créditos. Porque créditos es todo lo que a mí me deben. Y pasivo es todo lo que yo debo. Es decir, cuando yo tengo un crédito, la otra parte tiene un pasivo. Y cuando yo tengo un pasivo como ente, la otra parte tiene un crédito. Es decir, son como contabilidades espejadas en ese sentido. Pero bueno, ¿qué vieron de los pasivos? ¿Qué se acuerdan de la clase teórica? Cuéntenme un poco porque yo no fui a la clase de teoría y por ahí tampoco quiero decir conceptos que no vieron, ni tampoco omitir conceptos que hayan visto. ¿Qué vieron de pasivo? Hablen si quieren, es más fácil que escribir más rápido. Bien. Al igual que los créditos, los pasivos pueden ser documentados o no documentados. Eso es una característica. ¿Qué más? Partamos de la base que los pasivos son obligaciones que tiene el ente para con terceros. ¿Y vieron si esas obligaciones pueden ser ciertas, contingentes? ¿Vieron algo de eso? También dijimos que hay pasivos corrientes y no corrientes. Bien. ¿Y cuándo un pasivo es corriente? Cuando está dentro del periodo, dentro del ejercicio. Bien, por ahí un Dentro poco de los 12 meses. se dice que un pasivo es corriente cuando ese pasivo es exigible dentro de ese ejercicio y también dentro de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre de ese ejercicio. Bien. Y lo que sea exigible después de esos 12 meses, supongamos que yo cierro ejercicio 31 de diciembre de este año. Bueno, ¿cuáles van a ser los pasivos corrientes? Todo lo que sean exigibles dentro, desde hoy a diciembre, más todo lo que sean exigibles durante todo el 2021. Ya lo de 2022 van a formar parte de no corrientes. Bien. ¿Qué otra característica tienen los pasivos? ¿Qué tipo de pasivos hay? ¿Son todos deudas con proveedores? ¿Los pasivos? Con bancos también puede ser un pasivo, que son deudas bancarias. ¿Deudas sociales puedo tener? ¿Qué es una deuda social? Si uno de los socios del ente tiene que dar un aporte y lo tiene pendiente, puede ser un pasivo dentro del mismo ente. No. Cuando tiene una deuda El pasivo que tendría el de ente aporte de ahí capital. es si uno de los socios aporta más de lo que se había comprometido a aportar. Pero si aporta menos de lo que se comprometió, eso es un activo, como bien dice Marcos, es un derecho que tiene el ente a recibir ese aporte. Puede tener, por ejemplo, cuando me refería a deudas sociales y remuneraciones, me refiero por ahí a sueldos adeudados que
pueda llegar a retener el ente con sus empleados. Puede haber un adelanto de clientes, un anticipo de clientes, de dar bienes o prestar servicios, y en caso de que no se pueda concretar, de devolver ese dinero. Muy bien. Bien, bueno, han visto bastante de pasivo. Vamos al práctico, donde hay 4 o 5 casos, creo, si no recuerdo mal, donde ven distintas... ¿Y el pasivo puede ser en moneda extranjera? ¿Yo puedo tener un pasivo en dólares? ¿Y lo tengo que tener valuado en dólares? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien lo que dice Lola, Cecilia, Nora. Bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos al trabajo práctico y vamos a ir haciendo de a uno. Y bueno, vamos con la misma metodología. Cada duda que tengan, me van frenando. Vamos a compartir. Bien. Acá estamos en pasivo. Parece medio un bodrio esto, pero se va a entender rápido. Deudas a corto y largo plazo. La tarea que nos pide es, a partir de la información que se brinda a continuación, determinar el saldo de las partidas que componen el pasivo al 30 de junio de 2019, cierre de su ejercicio económico, es decir, el ente cierra ejercicio el 30 de junio de 2019, indicando asimismo si pertenecen al pasivo corriente o al pasivo no corriente. Y nos da distinta información. Nos dice, primero, la agencia de viajes Expotour S.A. desea adquirir nuevos equipos informáticos, por lo que solicita y obtiene del Banco Nación un préstamo sin interés, dado que se pretende incentivar el sector. El importe del mismo es de 180.000 pesos y se pacta en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Porque dice, bueno, y consecutivas. La primera cuota vence el 10 de junio de 2019 y con fecha 2 de mayo de 2019 el banco acredita en su cuenta corriente el importe de 180.000 pesos. Y antes, bueno, me dedujeron gasto de sellado y demás por el 1% de esos 18, pero a mí me acreditan en el banco los 180.000 pesos. Entonces yo debo, ¿cuánto? 180.000 pesos. Lo que tengo que identificar ahora es si ese pasivo es corriente o es no corriente. Bien. Entonces, acá les voy a dar dos alternativas de solución, porque para mí al enunciado le falta algo, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Habíamos dicho que para diferenciar un pasivo corriente de un pasivo no corriente, ¿qué era lo que lo diferenciaba? Y que el pasivo corriente tiene que ser exigible dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Mientras que el no corriente es aquel pasivo exigible fuera de esos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, nosotros estamos parados acá, al 30 de junio, que es la fecha de cierre del ejercicio. Nos dice que tenemos un pasivo de 180.000 pesos y se pactan 18 cuotas iguales y consecutivas. Es decir, desde la fecha de cierre, 12 meses para adelante, todas esas cuotas van a formar parte del
pasivo corriente. Mientras que todas aquellas cuotas que estén fuera de esos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, formarán parte del pasivo no corriente. ¿Bien? Serían, bueno, se me marca todo, no importa, estas. Bien, entonces, acá es donde digo que yo tengo dos alternativas para solucionarlo. La primera es hacer lo que me dice el ejercicio, que el ejercicio en ningún momento me dice que se paga la cuota. Porque dice, la primera cuota vence el 10 del 6, pero nunca me dice si se paga. Como no se paga, pienso que todavía la debo. Entonces voy a sumar todo lo que está, que es exigible dentro de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, y me va a dar que son 13 cuotas. La última de este año, que es la primera cuota en realidad, más las 12 cuotas siguientes del próximo ejercicio. Entonces el pasivo corriente va a ascender a 130.000 pesos. Y el pasivo no corriente son las 5 cuotas restantes que empiezan a regir a partir del de la cuota que vence el 10 de julio del 2020 hasta la que vence el 10 de noviembre del 2020, que son 50.000 pesos. El total del pasivo va a seguir siendo el mismo, 180, pero de esos 180, 130 van a formar parte del pasivo corriente y 50 van a formar parte del pasivo no corriente. Supongamos ahora que esta cuota, la primer cuota, la que vence el 10 de junio del 2019, que es en el ejercicio en el que estoy parado, se paga. Bueno, si se paga, esta cuota va a ser de los 12 meses, el pasivo corriente va a estar dado por el pasivo exigible dentro de los 12 meses, y este no va a estar exigible. ¿Por qué? Porque lo pagué ya. Entonces, el pasivo corriente va a ascender a 120.000 pesos. ¿De 120.000? Me falta un cero. Ahí está. Y el pasivo no corriente va a seguir siendo el mismo. 50.000 pesos. Pero voy a tener un pasivo de... ¿Qué hice? Resté. Voy a tener un pasivo de 170.000 pesos. ¿Por qué? Porque supongo que esta cuota ya la pagué, la primera cuota. Pero como en el enunciado nunca me dice que la pagué, yo la tomo como un pasivo. Es decir, que se resuelva de esta manera o que se resuelva de esta, es lo mismo. Lo importante es que entiendan, yo acá hice una línea de tiempo para que se pueda llegar a ver qué está dentro del pasivo corriente y qué está dentro del pasivo no corriente. Dentro del pasivo corriente va a estar todo esto, hasta esta línea, esta segunda línea roja. Pasada esta línea roja, es todo pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque yo estoy parado acá, al 30 del 6 del 2019. Entonces, habíamos dicho que el pasivo corriente es todo aquel pasivo exigible dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Es este, más todos estos. Es estos 10, más 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 estos 10, estos 10, estos 10, ¿sí? Suman 130.000 pesos. Y el no corriente va a estar dado por estos 10, más estos 10, más estos 10, más estos 10, más estos 10, suman 150. Si yo supongo que la primera cuota la pagué porque venció antes que cierre el ejercicio, bueno, el pasivo corriente no va a estar dado por 130, sino que va a estar dado por 130 menos 10, 120. Y el pasivo no corriente va a estar dado por estos 50. Entonces el total de pasivo va a ser de 170. ¿Se entendió esta primera parte de pasivo? Bien. Es decir, acá ven cómo un mismo pasivo puede ser parte corriente y parte no corriente. No es que todo un pasivo tiene que ser todo corriente o todo no corriente.
Puede ser que un mismo pasivo, una misma partida, pueda tener conceptos no corrientes y conceptos corrientes. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene parte que es exigible dentro de los 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, y va a tener parte que es exigible fuera de esos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, sino que dentro de 13, 14, 15, 20 meses. Bien. Vamos al segundo caso. Nos dice que con fecha 3 de mayo de 2019 la agencia recibe de un cliente el importe de $1000 a cuenta de un viaje a realizar en el mes de junio del 2021 a Cancún. El tipo de cambio en ese momento es de 69 pesos el dólar y el tipo de cambio al 30 del 6, que es la fecha del cierre, es de 70 pesos. Bueno, el pasivo al 30 del 6 va a ser de 70.000 pesos, que son los $1000 valuados a 70 pesos, que es el tipo de cambio a cierre de ejercicio. Pero ese pasivo, ¿cuándo va a ser exigible? Va a ser exigible en julio del 2021. Entonces, si es exigible en julio del 2021, ¿está dentro o fuera de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio? Está fuera. Porque acá lo hicimos en el grafiquito del primer caso. Los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, cierra el 30 de junio del 2020. Este lo necesita para julio de 2021. Bien, los 70.000 pesos está dentro del pasivo no corriente, porque va a ser exigible fuera de esos 12 meses contados a partir de la fecha del cierre. Vamos al tercer caso. ¿Se entendió el de moneda extranjera? Bien. Vamos al caso 3, que dice que con fecha 20 de junio del 2019 se adquieren artículos de oficina para ser utilizados en los próximos 4 meses por un importe de 6.000 pesos. Pagaderos a 15 días, con fecha de la fecha de la factura, perdón. Entonces, compro artículos de oficina por 6.000 pesos. ¿Los pago? No. Lo voy a pagar dentro de 15 días. Dentro de 15 días estoy en el próximo ejercicio. ¿Por qué? Compré el 20, mi ejercicio cierra el 30 y yo tengo que pagar el 5 de julio. Ya pago en el ejercicio siguiente. Pero pagar en el ejercicio siguiente no significa que ese pasivo va a ser no corriente. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, esos 6.000 pesos que yo debo al 30 de junio del año 2019 van a formar parte del pasivo corriente. ¿Bien? Sencillo. Caso 4. Con fecha 30 del 6, 30 de junio, acá dice 2010, yo creo que el enunciado tendría que decir 2019, por ahí copié mal yo, que me estoy fijando. No, está mal tipeado. Acá tendría que ser 30, corríjanlo en la guía, no es 30 del 6 del 2010, sino que es 30 del 6 del 2019. Corríjanlo en la guía. Pues no tiene sentido que en 2010 reciba lo que gasté en gas en junio de 2019, no tiene sentido. 9 años antes sé cuánto voy a gastar de gas, no tiene sentido. Ah, en la guía dice 2010, 2019. Ah, yo en la guía mía dice 2010. No importa. Lo importante es que diga 2019.
Bueno, los que tengan 2010 acá pongan 2019. Los que dice 2019 no pongan nada. Con fecha 30 del 6 de 2019 se recibe la factura de gas correspondiente al mes de junio de 2019 por un importe de 3.200 pesos. Bien, al 30 del 6 el pasivo por esto, gasto de gas a pagar, 3.200 pesos, y no nos dice la exigibilidad, pero sabemos que las facturas de estos servicios tienen un plazo de vencimiento de un mes aproximadamente, con lo cual entra dentro del plazo de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, entonces nos vamos a encontrar bajo un pasivo corriente. Y ahora, creo, sí, el último caso de pasivo, que nos dice, con fecha 30 del 6 de 2019 se sabe que los sueldos correspondientes al personal por el mes de mayo ascienden a 100.000 pesos. Y que las retenciones son de 20.000 pesos, del 20%, perdón. Asimismo, las contribuciones patronales del mes son de 25.000 pesos. Bueno, acá, no sé si en teoría vieron algo de devengamiento de sueldo. ¿Vieron algo de devengamiento de sueldo en la teoría? ¿No vieron nada de eso? Bueno, les comento brevemente para estar todos más o menos en la misma sintonía. Cuando el ente tiene que pagar sueldos, no es todo sueldos. No va todo de bolsillo al empleado. Dentro del sueldo hay una parte que va al bolsillo del empleado y hay otra parte que el ente le paga al Estado en concepto de jubilación y en concepto de obra social, y hay otra parte que el ente le retiene al empleado para pagarle al Estado jubilación y obra social. Es decir, cada sueldo va acompañado de una parte previsional que tiene que ver con obra social y jubilación, y esa obra social y jubilación que van a beneficiar al empleado pagan una parte cada uno. Una parte la paga el empleado y una parte la paga el empleador. La parte que la paga el empleado no es que el empleado va, cobra el sueldo y parte de ese sueldo después va a un lugar y paga por por la obra social y la jubilación. Sino que el ente a la hora de pagar el sueldo le retiene un porcentaje de ese sueldo que va a formar parte del pago que el ente después tendrá que realizar para la obra social y la jubilación. Pero esa parte que le retiene no le alcanza al ente para pagar todo lo que corresponde a obra social y todo lo que corresponde a jubilación, sino que el ente además va a tener que pagar otra parte. Entonces, el sueldo, el gasto, es decir, la deuda que me va a generar una liquidación de un sueldo, va a estar dado por este sueldo bruto, pero que no es lo que realmente va a cobrar el trabajador. Estos 100.000 pesos no es lo que va a cobrar el trabajador. El trabajador que va a cobrar los 100.000 menos el 20% que yo le retengo y que después tengo que ir y pagarlo en una cuenta a nombre de mi empleado en conceptos de aporte jubilatorio y obra social. Es decir, el sueldo que realmente va a cobrar el empleado son 100.000 menos el 20%, es decir, 80.000. Lo que yo le voy a tener que dar de mano, de bolsillo al empleado, son 80.000. Es decir, lo que yo le debo a mi empleado en concepto de salario, en concepto de sueldo, en concepto de remuneración mensual, que es lo que él va a llevar a su casa, va a ser 80.000 pesos.
Pero este 20%, es decir, 20.000 pesos, 20% de los 100, yo se lo retuve de su remuneración bruta. Por ahí, los que tienen un trabajo en relación de dependencia, cuando ven el recibo de sueldo, vienen del sueldo bruto y después todas las retenciones que van haciendo. Bueno, el sueldo bruto es de 100.000. Le retuve 20, pero esos 20 que yo le retuve, no es que los gano, sino que los retengo para pagárselo a la obra social y a los aportes jubilatorios. Entonces, voy a tener un pasivo por esos 20.000 pesos que le retengo, porque se los retengo, pero al mismo tiempo los debo, porque los tengo que depositar en su cuenta que va a ir para beneficio del empleador en cuestiones de obra social y en cuestiones de jubilación. Entonces voy a tener estas retenciones a depositar, equivalentes al 20% de los 100.000, 20.000 pesos, y además de eso, el ente tiene que poner plata de su bolsillo para pagar aportes patronales, contribuciones patronales, que tienen que ver con la obra social y la jubilación por 25.000 pesos. Estas dos cosas las paga, irían a formar parte, para hacerlo muy resumido, a la misma bolsa, que el ente se los paga al Estado para que el Estado administre la obra social y la jubilación, y le va a terminar pagando 40.000 pesos. 40.000 pesos, 45.000 pesos en conceptos de obra social y jubilación, y 80.000 pesos en conceptos de sueldo neto a pagar sería. Es decir, el pasivo, que va a ser corriente porque va a tener una exigibilidad dentro de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre de ejercicio, va a ascender a 125.000 pesos. ¿Cómo llego a estos 125.000 pesos? 100.000 de sueldo bruto, menos el 20% de retenciones que les hago, 80.000. Más 25.000 pesos de contribuciones patronales a pagar. Más el 20% que le saqué de los 100.000 pesos del sueldo bruto, que son retenciones que yo tengo que depositarle. 20.000. Entonces, 80.000 más 25.000 más 20.000, 125.000 forman parte del total de las deudas sociales y remuneraciones como un pasivo corriente. No sé si vieron algo de esto en teoría, pero bueno, en la práctica está, por ende hay que saberlo. Díganme si entendieron algo, si quieren que explique de vuelta. ¿Los demás? Bien. Bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Con respecto a esto último de los sueldos, ¿vieron algo en teoría? Bien. No, bueno, entonces quédense con esa explicación que le di y... No, creo que en la clase de ayer ya vieron estado de situación patrimonial y estado de resultado, que son temas que vamos a ver nosotros en el próximo viernes en práctica. Esto, si lo vieron, lo tuvieron que haber visto el jueves, ayer no, el jueves de la semana anterior.
Pero bueno, no tiene más complicaciones que lo que acabamos de dar recién en el trabajo práctico. Bien. ¿Quedó alguna duda? Díganme, tratamos de resolverla. Y bueno, si no tienen ninguna duda, están liberados por hoy. Que tengan buen fin de semana. Gracias por venir de vuelta a la clase. Así que, bien. Voy a subir este Excel seguramente en la parte de la comisión 1 o en la parte general de clase virtual. No, en la parte general de clases virtuales lo subo. Así que cualquier cosa lo miran por ahí. ¿Sí? Me quedo unos minutitos más, 5 minutitos más, por si alguien quiere hacer alguna consulta. Y bueno, a los demás ya los libero. Que tengan buen fin de semana.